Epístola a los Romanos. Propósito de la Escritura. Como en todas las epístolas de Pablo a las iglesias, su propósito en escribirlas era proclamar la gloria del Señor Jesucristo mediante la enseñanza de la doctrina y la edificación y el ánimo para los creyentes que recibieran su carta. Una preocupación en particular para Pablo eran aquellos para quienes escribió esta carta, aquellos que estaban en Roma, que eran amados de Dios y llamados a ser santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Por ser él mismo un ciudadano romano, tenía una pasión única por aquellos en la asamblea de creyentes en Roma, puesto que él hasta este momento no había visitado la iglesia en Roma. Esta carta también servía como su presentación ante ellos. Versos claves en la epístola. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 3, versículo 9 al 11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 19. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pablo estaba entusiasmado con la idea de poder ministrar al fin en esta iglesia de Roma, y todos estaban bien enterados de este hecho. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 15. La carta a los romanos fue escrita desde Corinto, justo antes del viaje de Pablo a Jerusalén para llevar las ofrendas que le habían sido entregadas para los pobres de allá. Él había intentado ir a Roma y posteriormente a España. Romanos capítulo 15, versículo 24. Pero sus planes fueron interrumpidos cuando fue arrestado en Jerusalén. Eventualmente, él iría a Roma, pero como prisionero. Febe, quien era un miembro de la iglesia en Cencrea, cerca de Corintos, Romanos capítulo 16, versículo 1, es quien probablemente llevó la carta hasta Roma. El libro de Romanos es principalmente una obra de doctrina y puede ser dividido en 4 secciones. La necesidad de justicia, Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. La justificación provista, capítulo 3 al capítulo 8. La justicia vindicada, capítulo 9 al 11. La justicia practicada, capítulo 12 al 15. El tema principal de esta carta es, obviamente, la justificación. Guiado por el Espíritu Santo,
Pablo primeramente condena a todos los hombres por su pecaminosidad. Él expresa su deseo de predicar la verdad de la palabra de Dios a aquellos que estaban en Roma. Era su esperanza que ellos permanecieran en el camino correcto. Señala enérgicamente que no se avergüenza del Evangelio, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque es el poder mediante el cual todos son salvados. El libro de Romanos nos habla acerca de Dios. ¿Quién es Él y lo que Él ha hecho? Nos habla de Jesucristo, de lo que Él logró con su muerte. Nos dice acerca de nosotros mismos, de lo que éramos sin Cristo y lo que somos después de haber confiado en Cristo. Pablo señala que Dios no demandó que los hombres hubieran ya enderezado sus vidas antes de venir a Cristo. Mientras que aún éramos pecadores, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pablo utiliza a varios personajes y eventos del Antiguo Testamento como ilustraciones de las gloriosas verdades en el libro de Romanos. Abraham creyó y fue justificado por su fe, no por sus obras. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. En Romanos capítulo 4, versículos 6 al 9 y 6 al 8, Pablo se refiere a David, quien reitera la misma verdad. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cerramos la cita. Pablo usa a Adán para explicar a los romanos la doctrina de la herencia del pecado y usa la historia de Sara e Isaac, el hijo de la promesa, para ilustrar el principio de que los cristianos son los hijos de la promesa de la gracia divina de Dios a través de Cristo. En los capítulos 9 al 11, Pablo resume la historia de la nación de Israel y declara que Dios no ha rechazado completa y definitivamente a Israel, pero sí ha permitido que ellos tropiecen solo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles para salvación. Aplicación práctica. El libro de Romanos deja en claro que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Cada buena obra, y buena entre comillas, que hayamos hecho alguna vez es como un trapo inmundo ante Dios. Así que tenemos sobre nosotros la sentencia de muerte por nuestras transgresiones y pecados, de la que solo la gracia y misericordia de Dios puede salvarnos. Dios expresó esa gracia y misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, ya no somos controlados por nuestra naturaleza de pecado, sino que somos controlados por el Espíritu. Tal vez la mejor aplicación de Romanos sería aplicar Romanos 1:16, donde dice no avergonzarnos del Evangelio. En vez de ellos, seamos fieles en proclamarlo.